Esta tarde estuve orando mucho, pidiendo al Señor que me ayudara en la presentación del tema de esta noche, y sin duda que Dios me ha ayudado, porque son verdades que conocemos, pero son verdades que necesitamos reforzar y mirar cómo desde otras perspectivas Dios nos habla a nosotros en esta noche. Esta noche vamos a estudiar estas medidas extremas que Dios tuvo que tomar. Y recordemos un poquito lo que estábamos viendo en el día de ayer, que nos pone el marco histórico y especial, espiritual, para el tema de esta noche. ¿Cómo era la situación? No en Babilonia, sino en Jerusalén, en tiempos del profeta Ezequiel. Mientras Ezequiel estaba cautivo en Babilonia, Jerusalén todavía estaba sin destruir. Pero ¿qué estaba pasando en el templo de Jerusalén? Y lo que estaba pasando en el templo de Jerusalén es una muestra para nosotros. Recuerden que ayer usábamos un versículo de Romanos 15:4, donde dice que las cosas que escribieron antes, ¿qué? Para nuestra enseñanza se escribieron. Lo que vamos a estudiar esta noche es para nuestra enseñanza. No se trata de sectas, no se trata de iglesias, no se trata de denominaciones, se trata simplemente de lo que Dios piensa y como Dios quiere que se hagan las cosas. Pues bien, recordemos que en el templo de Salomón, en el templo de Jehová, estaban ocurriendo cosas terribles, como por ejemplo, en toda la parte del templo, en la entrada, ahí cerca de la puerta del norte, ¿qué era lo que tenían ellos? La imagen del celo. Ayer hablábamos de que podría representar simplemente un ídolo que provocó el celo de Dios, o podría estar representando otra cuestión que tenía que ver con asuntos sexuales y prostitución sagrada, en fin, que bueno, ¿para qué entramos más detalles? Otra de las cosas que estudiamos ayer era que cuando ya el profeta pudo estar un poco más adentro del templo, él se dio cuenta que detrás de la pared que estaba junto a la puerta principal, ahí por detrás de la pared, o sea, adentro del templo, en la pared, había toda clase de figura de ídolos de serpientes, de bestias pintados por toda la pared. Yo siempre me pregunté, pero ¿qué tipo de ídolos habrán puesto? ¿De qué ídolos está hablando allí? ¿Ustedes se acuerdan de dónde había venido Israel? De Egipto, ¿sí o no? Israel había venido de Egipto. Supuestamente salió de Egipto y habían pasado siglos después de la salida de Egipto. Pero ¿qué estaba pasando con Israel? Nosotros sabemos, hermanos, que en Ezequiel capítulo 16, el versículo 26, Dios reprende a su pueblo diciéndole que fornicaste con tus vecinos los egipcios. Y luego, después de la coma, dice allí, los que tenían carne grande, eran grandes. Fornicaste con tus vecinos los egipcios. Entonces, ¿de quién creen ustedes que eran todos los ídolos que tenían ellos allí? Otro detalle que debemos tener en cuenta es que los israelitas estaban pidiéndole ayuda al faraón de Egipto. Eso lo hemos estudiado estos días, ¿no? Que los israelitas le estaban pidiendo ayuda al faraón de Egipto para que los defendiera del rey de Babilonia, del rey del norte. Por eso en la profecía, el rey del norte es Babilonia y el rey del sur es Egipto, en la profecía antigua. Pues bien, ellos le habían pedido a los egipcios que lo ayudaran, y sin duda que comenzaron a orar a los dioses de los egipcios para que los dioses de los egipcios fueran buenos con ellos también. Ustedes se pueden imaginar al pueblo de Dios, al que conoce Jehová, orándole a otros dioses de las naciones donde los habían esclavizado, los dioses de los faraones. Pues, ¿cuáles serían esos dioses? Serpientes y dioses de bestias. Pues es interesante que Ezequiel 27 les dije, cada uno eche de sí las viles imágenes que deleitan sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos, ¿de dónde? Oh, entonces los dioses que tenían pintados en las paredes, ¿eran dioses de dónde? Eran dioses de Egipto. Bueno, ahora sí yo entiendo por qué se habla de serpientes y de bestias y todo. Porque miren, hermanos, esto era alguno de los dioses de los egipcios. Estaba, por ejemplo, el dios Sobek, que era el dios con cabeza de cocodrilo.
una bestia del Nilo. Era un dios que tenía que ver con el agua y tenía que ver con la fertilidad. Estaba otro dios que era el dios Anubis, que tenía cuerpo de hombre y cabeza de chacal o de coyote. Tenía cabeza de ese animal. Y este era el dios de la muerte. Y estos israelitas andaban adorando, yo me imagino que decía que tenían imágenes de bestias, ¿no? Pues estas son bestias. Miren otros dioses que tenían los egipcios, el de allá es como para uno reírse. Pero la de allá era la diosa hipopótamo. Y claro, está bien panzoncita la hipopótamo, porque ese hipopótamo que ustedes están viendo allí era la diosa Taweret. Tenía cuerpo de mujer embarazada, pero las patas y los brazos eran de león y la cabeza era de hipopótamo. Y ellos adoraban a esa mujer, que era esa diosa mujer, que era la diosa de la fertilidad. Y aquí a la izquierda está uno de los dioses más famosos, que era el dios Wadiet, que era el dios serpiente, la cobra, y era el dios que protegía al faraón. Noten ustedes que los que hemos visto fotos en la arqueología, o los que han visto arqueología de Egipto, van a descubrir que los faraones tenían en su corona la figura de una serpiente. Bueno, cuando la Biblia dice que en el templo de Salomón, en la pared interna del lugar santo, tenían figuras de serpientes, ¿cuál serpiente creen ustedes que tenían? Era esta. Esa serpiente la estaban adorando, porque para ellos esa serpiente era un símbolo del dios que protegía al faraón, la diosa Wadiet. Pues bien, eso es lo que el Señor dice. Ahora, para acabar de completar, las mujeres andaban llorando al dios Tamuz. ¿Quién era el dios Tamuz? Este era el dios Tamuz. Este era el dios de la vegetación, era el dios de las plantas, el dios de la fecundidad también. Y lo están llorando simplemente porque deducimos que es como por el verano. Porque la vegetación muere en el verano, se seca. Por eso están llorando al dios Tamuz, porque se murió en el verano y otoño. E invierno, 3 meses lo lloraban. En la primavera el dios Tamuz resucitaba. Pero esta situación que está pasando es como por el verano o el otoño, cuando las mujeres dentro del templo sagrado andan llorando al dios ¿qué? Al dios Tamuz. Y como si fuera poco, dice Ezequiel capítulo 8, el versículo 16, que 25 varones estaban dándole la espalda a Dios. Estaban de espaldas hacia el santuario y sus rostros hacia el oriente, postrados adorando ¿a quién? ¿A cuál dios Sol? ¿A cuál? Hay muchos dioses Sol. ¿Cuál creen ustedes al dios Sol de quiénes? De los egipcios, porque es la nación que están clamando para que venga y los defienda de Babilonia. No están adorando al dios Sol de los babilonios, están adorando al dios de los egipcios. ¿El dios qué? Amón-Ra. Ese es el dios Sol que ellos adoraban. Y los israelitas pues también andan adorando a ese dios, pidiendo que por favor interceda con Faraón y que Faraón traiga sus ejércitos y los proteja a ellos. Cuando un rey huyó de Israel, ¿huyó hacia dónde? Hacia Egipto, porque de Judá, un rey de Judá, no Israel. Un rey de Judá huye hacia Egipto para tratar de escapar de la mano del rey de Babilonia. Pero bueno, mis hermanos, a raíz de todo esto, a raíz del capítulo 8 de Ezequiel, es que aparece el capítulo 9. Entonces, no hay forma de entender Ezequiel 9 si no entendíamos Ezequiel 8 primero. ¿Qué creen ustedes que va a hacer Dios cuando ve que su mismo templo, donde estaba su morada, la llenaron con las figuras de los dioses de Egipto? ¿Qué creen que Dios iba a hacer? Por eso es que en el capítulo 9, Dios va a tomar medidas extremas. Por eso el tema de esta noche se titula así. Dice Ezequiel capítulo 9, el versículo 1. Entonces clamó en mis oídos a gran voz y dijo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno con su instrumento destructor en su mano. Esta es la visión de la matanza que va a ocurrir en Jerusalén, de la destrucción que iba a venir. Todavía Jerusalén no había sido destruido,
Pero aquí el profeta está viendo la destrucción inminente de Jerusalén, de los sacerdotes, de los ancianos, de los líderes de todo Israel. Y dice el versículo 2 de Ezequiel capítulo 9, vi a 6 hombres que venían por la puerta superior del norte. ¿En dónde era que estaban todos los ídolos y todas esas cosas? Por la puerta del norte. Ahí donde tenían la imagen del celo, estaban las imágenes de las bestias, etcétera, de las serpientes y todo eso, por la puerta del norte. Bueno, vi que 6 hombres venían por la puerta superior del norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. ¿Quiénes eran estos 6 varones? Eran ángeles realmente. Eran ángeles que también tienen apariencia de hombres. Pues bien, dice en el versículo 12, en la última parte, que entre ellos había un varón vestido de lino, que traía en su cintura una cartera de escribano. Al entrar, se pararon, ¿dónde? Junto al altar de bronce. Ahí cerquitas al altar tenían sus ídolos, los israelitas, estaban en las paredes y todo eso. Terrible. Y dice la escritura en el versículo 13, en la primera parte, que la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín donde había estado y se trasladó, ¿a dónde? Al umbral del templo. Y veamos lo que dice la última parte. Y el Señor llamó al varón vestido de lino que tenía la cartera de escribano y que le dijo, pasa por la ciudad, por en medio de Jerusalén. Ahora yo entiendo por qué está hablando de Jerusalén. Y dice, y pon una señal en la frente de los hombres. A ver, ya sin necesidad de terminar el tema, podemos incluso terminarlo ya con lo que vamos a preguntar aquí. No necesitamos dar más tema. ¿Quiénes creen ustedes que van a recibir el sello de Dios? ¿Quiénes? ¿Los 25 que adoraban al sol? ¿Las mujeres que andaban llorando a Tamuz? ¿Los 70 que andaban orando la diosa hipopótamo, el cocodrilo y el chacal y esos? ¿Quiénes iban a recibir el sello de Dios? Ok, hermanos. ¿Los qué? Los que no andaban adorando a sus ídolos. Entonces yo creo que ya podemos terminar el tema. ¿O no? ¿Lo podemos terminar ya? ¿O quieren un poquito más? Bueno, un poquito más, pues está bien. Ustedes son los que insisten. ¿Qué dice el Señor? Pasa por en medio de Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Porque es la ciudad donde están ocurriendo semejantes cosas tan terribles, la ciudad de Dios. Pasa por en medio de Jerusalén y pon una señal en la frente de los hombres. ¿Qué hombres? ¿Qué personas? Los que gimen y los que claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. ¿Cuáles abominaciones? Ya las vimos ayer y hoy. Todos esos ídolos falsos, la adoración al dios sol, todo ese asunto, la idolatría, la gente que está clamando ver tanta abominación que les duele lo que el pueblo de Dios está haciendo, es a la gente que va a recibir una señal. Y dijo, y cuando me termine de señalar a la gente, a los otros oí que le dijo, pasad por la ciudad en pos de él y matad sin lástima ni compasión. ¿Y qué más? ¿Matad a quiénes? A viejos, a jóvenes, a doncellas, a niños y mujeres, hasta que no quede ¿qué? Ninguno. Pero no toquéis a ninguno que tenga la señal. Uno se pregunta, ¿pero por qué los pobres bebés, los pobres niños? ¿Qué tienen que ver? Noten ustedes que cuando hay una rebeldía, generalmente las mujeres y los hijos apoyan al padre rebelde, ¿o no? Cuando hay problemas en las iglesias, a veces gente que sale con disensiones y todo, y un miembro de la familia se va, el resto de la familia como que ¿qué? También se va detrás de esa persona, porque es un problema serio, hermano. La gente parece que se guía más por la sangre que por el espíritu. Y tira la sangre. Y entonces, si a un miembro de mi familia lo están disciplinando por apostasía o por lo que sea, el resto de los miembros de la familia se solidarizan con el que está siendo disciplinado y terminan también siendo disciplinados ellos. Porque parece ser que la sangre llama más
que la fidelidad de Dios, que el Espíritu. Entonces, cuando Dios decidía destruir, decía a todos, porque ya llevaban como que ese virus de la maldición y del pecado, hasta los niños, hasta los perros, hasta los animales. Por eso es que uno entiende a veces cuando el Señor le decía a su pueblo, cuando entren a la tierra de Canaán, acaben con todo, hasta con los perros, hasta con los animales. ¿Por qué? Porque muchos de esos animales estaban participando también del pecado de su pueblo. Muchos de esos animales eran utilizados para el pecado y para el mal. Entonces, esas eran las medidas drásticas de Dios. Pues bien, hermanos, entonces, y dice el versículo 6 en la última parte, y si hay que comenzar la destrucción, ¿por dónde hay que comenzarla? Por el santuario. ¿Quiénes estaban en el santuario? ¿Quiénes? Los 70 que adoraban las bestias, los reptiles, los 25 que andaban adorando el sol y todas las mujeres que andaban llorando a Tamuz. Dice, comienza por el santuario a matarme toda esa gente. Mátenlos a todos. Y mis hermanos, así va a ser en los últimos días. Dios va a comenzar la destrucción. Antes de comenzar con los impíos, va a comenzar con su iglesia, con su pueblo. Y va a comenzar a destruir a todos aquellos que no fueron fieles a Dios, que no fueron realmente fieles a Dios. Fueron fieles a la sangre, a los hombres, a los dirigentes, pero no a quién, pero no a Dios. O sea, cuando digo fueron fieles, quiero decir que siguieron a sus dirigentes, aún a pesar de que estaban equivocados sus dirigentes. Porque eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Como el príncipe y como los ancianos adoraban a esos dioses, pues todo el pueblo iba atrás de ellos. Por eso la destrucción es sin misericordia, es sin misericordia. Bueno, ¿saben que lo que vio Ezequiel es lo mismo que vio San Juan? Porque en Apocalipsis capítulo 7, el versículo primero, en la primera parte, Juan vio a 4 ángeles que estaban de pie, ¿en dónde? En los 4 ángulos de la tierra. ¿Y que estaban deteniendo? Estaban deteniendo los 4 vientos para que los vientos no soplaran. Y sigue diciendo, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces vi a otro ángel. Este es un símbolo del que era escribano en Ezequiel. Vi a otro ángel que venía ¿de dónde? Del este. ¿Y qué es lo que trae? El sello del Dios vivo. Y dice la Escritura que clamó a gran voz a los 4 ángeles y les dijo, no dañéis a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, ¿hasta cuándo? Hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, ¿es lo mismo que Ezequiel o no? Es lo mismo. Juan está viendo algo idéntico que vio ¿quién? Ezequiel. En ambos relatos hay alguien que le pone una señal al pueblo de Dios, a los fieles. En los 2 relatos, ¿o no? ¿Acabamos de ver o no? En los 2 relatos, un ángel se encarga de poner una señal en la frente. Interesante, en la frente dice también, a los fieles de nuestro Dios. Pues bien, hermanos, en Ezequiel capítulo 9, el versículo 4 dice, pon una ¿qué? Una señal. Y esa palabra es una sorpresa bien buena. ¿Qué es esa palabra señal? Dice,